crónica de una muerte anunciada. Es un gobierno, es un país que entra en descomposición de una manera rapidísima. Recordemos que De la Rúa lo logró en 2 años. Este hombre llegó acá con este enorme deterioro institucional, político, económico, social, en 40 días. Muchos analistas pensaban que Milei, cuando llegara el momento de devaluar nuevamente, para que el campo le dé esos dólares que necesita liquidando su cosecha, más o menos en mayo, iba a tener que devaluar de nuevo, ahí iba a tener un nuevo pico inflacionario, y a partir de ese pico inflacionario se iba a generar un problema de gobernabilidad. Es decir, la fecha que le habían puesto a Milei empezaba en mayo, podía ser junio, podía ser julio. Ahora algunos la adelantan. Y no es algo que te lo dicen en off, que es una especulación, no. Ayer, los presidentes del PRO de todas las provincias pidieron que Mauricio Macri sea el presidente del PRO. ¿Por qué se adelantaron? ¿Por qué piensan que se adelantaron? ¿Por qué quieren poner a Macri en primera fila? Yo hablé ayer con uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri y le hice esa pregunta. ¿Ustedes pensaban que iban a entrar al gobierno a mitad de año, pero se adelantó y va a suceder antes? Sí, me dijo. Claro. Incluso le pregunté, ¿y vos entrarías? Claro, me dijo. Es decir, Macri espera un rápido deterioro de Milei y espera él formar parte de ese gobierno con su gente. Lo más factible es que no sea él directamente. Puede ser con Milei o puede ser con la vicepresidenta, porque el deterioro de Milei personal, un tipo que se comporta como un demente todos los días, puede ser insalvable. Esto es lo que me dicen a mí, no son conclusiones mías. Es decir, no saben si van a poder salvar a Milei y fortalecerlo o directamente entrar con la vicepresidenta. Este es el estado de situación en este día y a esta hora. Un deterioro que toma un ritmo mucho mayor que el esperado por un hombre que, además de dispararnos a todos, se pega tiros en el pie. Hay un ánimo golpista, no sé cómo llamarlo, yo creo que simplemente esperando que caiga de una parte de la derecha, en este caso es Mauricio Macri, él solo, supongo que no, habría que ver institucionalmente, habría que ver qué piensa Rosati, habría que ver qué piensa Magneto. Claramente uno lee algunas notas donde le pegan bastante a Milei desde distintos lugares, incluso desde La Nación hoy. Es decir, todos ven que el tipo es un peligro para todos. Entonces empiezan a preparar o para que no caiga o para reemplazarlo. Estamos hablando de un presidente que ellos pusieron en el poder. Que ellos pusieron en el poder. Los medios pusieron a ese presidente en el poder, demonizando tanto al peronismo que la gente votó cualquier cosa con tal de que no gane el peronismo. Bueno, ese cualquier cosa, a los 45 días le empiezan a poner fecha de vencimiento. Esa es la situación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Y una pregunta, en caso de que eso pase, ¿qué se lleva puesto? La gente. Sí, digo, a la gente y qué de todo, digamos, ¿qué implica una situación de desgobierno de este tipo? Bueno, para... uno podría pensar quién es el reemplazo, porque yo escucho a los macristas que te dicen, ahora llegamos nosotros y arreglamos todo. Y la verdad que ese grupo gobernó muy mal. No estoy hablando de gobernar mal solamente con el hecho de gobernar contra los trabajadores. Gobernar mal porque vivieron de tropiezo en tropiezo durante los 4 años. Sí. Perdieron por paliza. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, el día que vos veas quiénes son los reemplazantes, verás si eso le da una larga vida a este gobierno, por lo menos para llegar a los 4 años, o si ponen otros tipos, porque recordemos siempre que Macri asume con un colchón que le dejó Cristina. Entonces pudo estar algunos años aún haciendo macanas. Acá no hay paciencia, bueno, acá no hecho, hay tiempo. Ni en la gente ni en el Estado hay colchón. Ni en la gente ni en el Estado. Claro. Bueno, la gente que deja la prepaga y va al hospital y al hospital le dicen no hay plata. La gente que deja el colegio privado y va al Pero colegio estamos a privado 30 de y no hay enero. plata.
Digo, pues, Sí. no es un dato menor. Hoy pues, nos pasó a la mañana y después le preguntábamos a los oyentes y nos contestaban. Es el primer fin de mes de Milei. Sí. Claro. Macri efectivamente hizo cosas parecidas a Milei. Por ejemplo, metió una mega devaluación la primera semana. Lo mismo que Milei. Pero todos teníamos resto. Claro. Claro. Entonces, el 30 de enero del 2016, estábamos nosotros ya armando un libro sobre Macri, me acuerdo con Nico, de todas las medidas que había tomado. Pero había un resto, un colchón, los precios no se fueron a la mierda. No era un crimen ir al supermercado en enero del 2016. No era una aventura pagar la prepaga, o sea, hacer las cosas o pagar la tarifa de luz en enero del 2016. Aún habiendo hecho Macri lo mismo que Milei. Ahora no hay resto. Claro. No hay resto. Es el primer fin de mes de Milei. Claro. Y entonces llegamos nosotros a fin de mes. Bueno, va a haber gente que no va a cobrar el sueldo. Por eso que decía Robert, Eso va a no va a haber ser- gente. Va a haber miles que no van a cobrar el sueldo. Por eso. Miles y miles. Decenas y centenas de miles. Va a haber gente que no Yo va a les cobrar el mandé un sueldo. comunicado ayer. Si lo podemos poner, se lo mostramos a la gente que le llegó, lo que- llegó a empleados públicos. Esto me lo mandaron de Santa Fe. Sí, lo que sucedió fue que el Banco Central dictó una resolución que le prohíbe al Banco Nación una maniobra que era habitual. Un desde adelanto hace para muchísimos pagar años, que es que ni siquiera un adelanto, dejaba Es un girar el descubierto Descubierto. para Ok. pagar los sueldos el primero del mes, sabiendo que en los primeros 10 días del mes iban a ingresar esos fondos, a veces gradualmente, no todos Claro. juntos, y con eso se iba a cubrir. Ahora cada universidad, algunas provincias también, otros organismos del Estado que dependían de este convenio con el Banco Nación, no saben cuándo le van a poder pagar a sus empleados. Es decir, hasta que no les entre la plata no van a poder hacer el pago del sueldo. Van a tener que armar una ingeniería compleja para ir pagando, porque a veces, insisto, la plata no te entra toda Claro. la masa salarial junta, sino escalonadamente. Y para las familias es la incertidumbre de no saber cuándo cobrar. Y el hecho de que, por ejemplo, te puede vencer una tarjeta de crédito que hoy en día no tiene ningún tipo de límite al punitorio que te ponen por no pagar a fecha. Y además te avisaron ayer. Y además te Con lo avisaron cual, unos días antes. si vos decís Claro. te avisé el 1 de enero, era una barbaridad. Pero Pero te podías organizabas. tratar de organizarte Sí. para Va a llegar. ser un quilombo. Yo traté de averiguar por qué. Porque puede haber no sé, una cuota de sadismo, digamos, pero en general las decisiones políticas tienen un sentido. Los hacen porque sí. Un sentido es contabilidad creativa, es patear a febrero las cuentas de enero para que le cierren las cuentas ante el Fondo Monetario a Caputo. Esto tiene que ver con cómo se contabiliza el ajuste. Puede ser, es bastante marginal, porque aparte la temporalidad es muy corta, es decir, el impacto es muy marginal. La otra opción que me contaban es, bueno, el titular es Daniel Tiliar, el titular del Banco Nación, Ujú. ¿no? Viene de Córdoba, era el titular del Bancor, es del cabalismo. El cabalismo tuvo una mala semana en la relación con Milei, porque Ferraro, si bien en el último tiempo había sido un mileísta puro y duro, en la previa su patrocinio político había sido de Cavallo y el cabalismo lo contaba como propio. Puede ser que este episodio sea una forma del cabalismo de ponerse en valor. También parece medio raro, medio exótico. Al final nadie tiene explicación. Es decir, te van dando explicaciones desde lo contable, contabilidad creativa, desde lo político, una vendetta, pero tampoco termina de cerrar. Nadie tiene explicación. Y el problema de eso es que, lo hablamos la vez pasada respecto al riesgo de la incertidumbre. Si la sociedad no entiende por qué pasan las cosas, Claro. el culpable se vuelve mucho más nítido. O sea, la estás pasando mal. Claro. Hay un tipo que te la hace pasar mal Sí. y no entendés por qué. Claro. Ni siquiera el sentido que buscaba, la épica del Bueno, sufrimiento. Marcos No hay Peña forma. tenía siempre una explicación para lo que estaba. Mira, ayer, Y esto no hay forma de adjudicárselo al gobierno anterior. y no, No hay ninguna explicación posible que Pero de te la digo, cual la yo- culpa sea de Cristina. de ayer Massa, hablé de con un Alberto. funcionario del equipo de economía. Y yo le dije que yo pensaba que la inflación no iba a ser el 2,80 como están diciendo las consultoras, que yo la veo arriba de 400. Y él me dijo que no, que iba a llegar un momento que la gente no iba a poder consumir y que entonces las cosas no iban a subir más. Y claro, cometí el error de ahí nomás decir, bueno, hacía falta un sinceramiento. Y yo le digo, a ver, vos lo que decís es que el gobierno anterior regulaba algunos precios y que entonces la inflación esa era ficticia. Claro, le digo. Me dice, bueno, le digo.
Lo que vas a hacer vos, de regularlos vía recesión, es decir, regularlos vía baja de sueldos para que no alcance la plata, en algún momento también se va a sincerar. La gente no va a estar toda la vida cagada de hambre. Exacto. Alguna vez va a salir de ahí, porque además no sé si entendés que no cierra políticamente mantener a toda la población en la pobreza para mantener la inflación baja. Luego, si la forma que vos lograste bajar la inflación es bajando los sueldos, el día que los sueldos se recuperen, aunque sea la mitad, esa inflación se va a recuperar. Es decir, las empresas van a volver a poner ese margen que vos le quitaste. Pero, Roberto, ayer... Se quedó pensando Sí, el tipo, ¿no? Te quiero decir que no son sistemas que sean consistentes. Y lo que yo quise decir al principio es, pensábamos que esa inconsistencia se iba a ver al año, a los 2 años. Ahora se empieza a pensar que cada día en Argentina Sí. el deterioro es muy rápido. Y que él cree que esas payasadas que hace en Twitter y qué sé yo son buenas, y aparentemente, por lo que le dijo la Ditela, que la mayor caída la tienen los jóvenes, que la caída de su imagen es del 18% entre los jóvenes, aparentemente no es así. No, pero aparte, la perspectiva de sufrimiento es aún mucho más severa que la que existía hace 15 días. Ayer Claro. el secretario de Hacienda, la persona de mayor confianza de Caputo, dijo que va a haber, que no se renuncia al superávit, que va a ser un superávit no primario, Financiero. financiero. Mm. Esto implica un ajuste de 6 puntos del producto. Un ajuste de 6 puntos del producto no tiene antecedentes en el mundo. ¿Por qué? Porque es inviable políticamente. Y mirá que el mundo ha tenido experiencias políticas de todo tipo. Pero aún las más audaces, Claro. las más descabelladas, saben que 6 puntos del producto... Por eso nadie, ni la Argentina, con una dictadura, llegó a ese nivel de ajuste. Entonces, es muy difícil de sostener. Tengo un archivo en relación a esto que vos decías, para no irnos tanto de la ambición y la pretensión de Macri en lo que viene, que es corresponsable de esto que estamos viviendo. Fíjate, porque ahora los tweets son documentos históricos, ¿no? Claro. Los historiadores tienen que recurrir. los likes. Claro, hasta los likes. Tiene que estar rastreando. Sí. 1 de diciembre del 23. Estaba toda la discusión de qué rol iba a tener Macri en el gobierno de Milei. Mm. Dice, para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, dice Macri, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Bueno, ¿qué hace Macri en este tuit? Muy interesante. Primero, le marca la temporalidad al equipo. Es el primer Es equipo. el primero. Pronto va a ser reemplazado por otro. Pronto va a ser- y después marca a las personas Claro, reemplazables. Patricia Claro. Bullrich y Toto Caputo. claro. Que le adjudican a Macri, pero que Macri está dispuesto a entregar. De hecho, a tal punto está dispuesto a entregar que los conceden el primer equipo reemplazable. Claro. Yo creo que no solo está dispuesto a entregarlo, yo creo que se transformaron en blancos de Macri, Mm. porque Patricia Bullrich le está disputando la conducción del PRO. Y Caputo, porque si bien viene del equipo de Macri, tiene una historia de Macri, no vamos a decir que están peleados, ni muchísimo menos, no era el plan A de Macri para la economía, no es el plan. Si Macri tuviera que elegir al ministro de Economía, hoy no sería Caputo. Y si Macri pudiera elegirlo en el futuro, no va a ser Caputo. Entonces, Va a cobrar muy caro el tiempo que esté para hacer un mega Eso seguro, eso seguro. Pero es un tipo que hace un Vos negocio. sabés que hay una uno de los trampa candidatos en que toda tiene esta para jefe de discusión. gabinete es el que quería poner el presidente de Boca. Tiene Ibarra. dos. ¿eh? Andrés Ibarra. Andrés Ibarra, Ibarra. sí. Tiene dos. Uno es Ibarra y otro es Dietrich, como jefe de gabinete. Sí. Que ese sería su alter ego en el gobierno, digamos. ¿No? Hay que ver Pero si hay- los empresarios lo Y dejan. Pero, Santilli en el ojo. lugar. Y Santilli como ministro del Sí, Interior. pero hay Ojo. que ver qué opinan los otros Y Ritondo empresarios. en sobre la Cámara de eso. Diputados. Con Ritondo, presidente de la Cámara de Diputados. Pero acá hay una trampa. Porque se discute esto como si el PRO no fuera parte ahora del dispositivo de gobierno, Claro, sí, cuando sí. en realidad lo es. Veamos lo que dijo Ritondo anoche, Ujú. después de que haya volado todo por los aires. Sí. El audio 13, por favor, Tano. Esto es después del retweet de la Torre, esto es después de que ya sabían todos que había volado el acuerdo por los aires y Ritondo aún decía esto. Creo que se tiene que aprobar, que hay que aprobarla, que hay que sacar la ley, que es necesario por el cambio que votó la Argentina y que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y este esfuerzo es, si cada uno, como Mauricio recordaba su gobierno, no le decían, venía el cambio, pero la mía no. Claro. ¿No? Digo, y esto pasa. Entonces, cuando decimos nosotros queremos producción y trabajo, pero antes tenemos que tener
déficit cero, que la Argentina no emita, que no tengamos inflación, que esa inflación nos genere cada vez más pobreza, que tengamos una Argentina mirada del mundo confiable para invertir. Entonces, este proceso que necesita hacer la Argentina en forma rápida, concisa, necesita de una ley que fije bases. Bueno, claramente ahí... a ver, hagamos un poco de prehistoria en realidad. Lo que ahora contamos como el plan de Macri para tomar el Congreso en marzo, era el plan de Macri para conformar el gobierno en diciembre. Dije Congreso antes, el gobierno. Sí. El plan, lo que ahora contamos como el plan de Macri para tomar el gobierno en marzo, era el plan original de Macri que le propuso a Milei en aquella reunión en Acasuso, donde Milei, según la versión, le dijo que sí y después hizo otra cosa. Otros cuentan que en realidad nunca le dijo que sí, quedó en contestarle y después hizo otra cosa. Que se parece mucho al cruce de versiones que hay sobre la reunión de anoche. Claro. Donde los gobernadores dicen, arreglamos algo y nos cagaron, y desde el gobierno dicen, nosotros no habíamos arreglado nada. Esto que dijo Mazot, que me acabas de mandar por WhatsApp, ya es concreto, no es un off, ¿no? Recién, sí. Lo acaba de decir y se puede entonces confirmar que no está confirmada, no está garantizado que mañana haya sesión. Claro. Una vez más se postergó. Guarda que esto de Mazot es lo que puede hacer subir los mercados dentro de un rato. Yo le aviso, por ahí la gente debe decir, che, qué mierda me importa a mí los mercados. Los mercados son los que suben el precio de los dólares financieros y presionan sobre la devaluación. Devaluación que después te va a subir los precios en el supermercado. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que tiene. Y él se pega un tiro en el pie. A ver qué dice Mazot. Se les plantearon todas esas cosas. Se abordó una necesidad que tiene el gobierno de dejar en firme un impuesto que lamentablemente se está haciendo cada vez más importante en el sistema tributario, que es el impuesto país, el que se cobra sobre las importaciones, sobre los consumos en el exterior y los cambios de divisas. Un impuesto que tenía 70% de su producido y que iba al ANSES, y el 30% que iba a la ley, una ley que es de mi autoría, que es la ley de barrios populares, del RENAVAP. Ese impuesto se vio multiplicado por 10, porque a fines del año pasado se agregaron muchísimos conceptos a la base del impuesto, y además Milei llevó la alícuota del 7,5 al 17,5. Entonces ese impuesto va a recaudar 10 veces lo que recaudó el año pasado. Y el planteo fue simple: sobre el incremental, coparticipemos el impuesto, de manera que el ajuste que está haciendo el gobierno sobre dinero de las provincias pueda ayudar a que las provincias también alcancen sus equilibrios fiscales. Un planteo recontra razonable. El vicejefe de gabinete y Franco se anotaban, hubo un diálogo de 20 minutos, preguntaron cuestiones, terminaron diciendo, bueno, lo vemos bien, mándennos una escritura y lo terminamos de conversar mañana. A la media hora, en una más de las desautorizaciones que ha sufrido el ministro Franco, que la verdad es muy difícil ejercer el rol que ejerce él sin tener la autoridad de tu gobierno. Nos responden por redes sociales, por Twitter, que no era así, que no se había hablado lo que 40 personas atestiguamos, ¿se entiende, Ernesto? Entonces es realmente muy difícil, porque lo que uno no puede no pensar es que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley, y que el único interés que tiene el gobierno es en construir un enemigo. Bueno, esto le pega un golpe a Franco también, ¿no? Porque se acabó la duda. Sale uno, a mí me lo dijo un gobernador ayer, esto que está diciendo él, en off. Yo no puedo decir el nombre del gobernador. Ahora Mazot lo está diciendo, ya te digo, esto pega en los mercados y pega en Franco. ¿Y será cierto esto último que dice, que no tiene interés el gobierno en la ley? Yo no creo que haya que hacer reflexiones sobre el norte del gobierno, porque para mí es caótico. Pero es la segunda vez que pasa que tienen una reunión y salen y pasa otra cosa. Hablemos del estado emocional del presidente, de cómo lo vemos cuando habla en estas últimas notas que dio, que parece que tomó un sedante. Dicen que ayer cuando llegó Franco se le empezó a los gritos y lo insultó. O sea, vamos, y ya sabemos quién es el presidente. Claro, no es que no sabíamos. Bueno, entonces ahí el tema es cuánto lo toleran sus sponsors. Hablamos mucho de la tolerancia social, ¿no? Y nos preguntamos desde el día 1 cuánto sufrimiento tolera la sociedad. Ayer nos preguntamos... Bueno, por ejemplo, no se están vendiendo autos, se está vendiendo un 70% menos de electrodomésticos. Yo supongo que toda esa gente... Se libera el precio. Discúlpeme, le voy a dar un caso, porque los autos electrodomésticos se hacen con chapa.
Claro. Y la chapa la vende un señor. Un solo señor. un solo señor. Sí, entonces Que bueno. también se llama Javier. Claro, Bueno, también se llama entonces- Javier. Pero mira, aún más, en estos ataques de furia que tuvo Milei en estos días, en otro tuit, el fin de semana había denunciado que habían corrido valijas con dinero de lo que ayer llamó el bloque extorsivo. A lo que ayer llamó el bloque extorsivo, antes lo había llamado el bloque corrupto, que había sido permeable a valijas. Sí. Y mencionó los sectores que habían pagado las valijas. Sí. Fue en un off con Majul. Bueno, el En sector... un off entre Nunca se comillas. sabe qué es off-on, porque Claro. es como un chirolita de. ¿Viste? Ahora, el dato que a mí me llamó mucho la atención es que primero en la lista mencionó al sector de los biocombustibles. Sí. ¿Saben cuál es la empresa más importante de biocombustibles de Argentina? ¿Cuál? Unitec Bio. ¿Saben de quién es Unitec Bio? De Urnequian. De Urnequian. Entonces, ¿cuánto toleran los empresarios que el loco, como le decían de chiquito, de mínima esté diciendo en público cosas que uno imagina no pasaron? A mí me Yo dijo, igual- a mí me ¿Entendés? dijo un funcionario. De mínima. Y los esté acusando de llevar valijas a diputados. Ahí me dijo un funcionario de Juntos por el Cambio que está en el gobierno. Dice, te voy a decir dos cosas respecto a eso. La primera que es cierta. Pero la segunda es que no se dice. Bueno, por eso dije, de mínima. decir, Dijo el aceite. Igual para mí hay otro factor que hay que tener ¿Cómo, en cómo? cuenta. No, después dijo el aceite. Dijo el aceite. sí. El Ahí aceite tenés, tiene otro productor muy importante. Pero, digo, a la incoherencia propia. Nuestro. Que fue senador. Nuestro. Que fue senador mucho tiempo, ¿no? Claro, sí, claro. Claro, señor, sí, a- una familia de, a la- de poetas. Es- Familia de poetas. A la incoherencia propia del presidente, creo que también hay que sumarle el hecho de que tenemos un gobierno que no tiene una conducción unificada. Es decir, la ley que Milei está dispuesto a aceptar, es decir, los cambios que está dispuesto a aceptar, quizás no sean los mismos que está dispuesto los sponsors, quizás no sean los mismos que está dispuesto el ministro de Economía, quizás no sean Claro. los mismos Bueno, que está dispuesto el ministro de Interior, esa es quizás no otra- sean los mismos que está dispuesto el jefe de gabinete, que, y acá Sí. hago un paréntesis, en este momento está en Estados Unidos junto al jefe de la AFI, entrevistándose con el jefe de la CIA. Sí. ¿Alguien me explica por qué el jefe de gabinete de la Nación Tranquilos, tiene que argentinos, en reunirse total normalidad, con el ¿eh? jefe de inteligencia de Estados Total Unidos? normalidad.